el internet se hizo un reinicio el solo y me quedé en el aire, pero vamos a ver si hoy día no nos sucede, ojalá. Pero nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a ver la segunda parte del tema Las siete muertes en la Biblia de la serie Distinciones Bíblicas. Amén. Eh, ¿Cuáles muertes? A ver si se acuerdan algunos de ustedes. Me imagino que lo tienen en sus materiales también, pero a ver si sin ver sus materiales, a ver quién se acuerda cuáles muertes vimos en la lección anterior. A ver, algún valiente ahí que nos ilumine. La muerte espiritual, Amén. la física y la eterna. Amén. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces eso estamos bien, ¿verdad? Y entendíamos, lo primero que hacíamos para esta lección era entender un poco sobre el término de lo que es la muerte, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra muerte en la Biblia, ¿verdad? Y como creyentes debemos de utilizar el término muerte de una manera bíblica, como lo usa la palabra, ¿verdad? Y mirábamos que en la Biblia se, se define como terminación o cesación de la vida, ¿verdad? En otras palabras, una ausencia de lo que es la vida. Y eso había un ejemplo ahí en Génesis 2:17, ¿verdad? Que lo miramos la semana pasada. Pero cuando la terminación, hermanos, de la cesación de la vida física ocurre, mirábamos que hay una separación, ¿verdad? Esto causa una separación con respecto a la vida física, ¿verdad? Por ejemplo, hay una separación de parte de la persona que falleció hacia los seres queridos y a las personas y a este mundo, ¿verdad? A esta vida en la que vivimos, ¿verdad? Eh, y eso es algo muy importante que podemos utilizar ese ejemplo para poder entender, ¿verdad? Estos conceptos que estamos viendo de las siete muertes en las escrituras. Ahora, cada una de estas muertes involucran algún tipo de separación. También otra de las cosas que decíamos la semana pasada es que estas siete muertes, tal así como el término o la terminología siete muertes, no lo vamos a encontrar en la Biblia, así como un tópico, ¿verdad? Pero sí encontramos los conceptos de esta, ¿verdad? Entonces, entendiendo los términos, creo que eso está en sus materiales, era ahí primero, a ver si puedo darle aquí clic, ahí está, entendiendo los términos, am, la muerte se define como la terminación o cesación de la vida física, ¿verdad? Eso ustedes no sé si lo tienen o tienen que llenarlo. También la muerte siempre involucra una separación, ¿verdad? Esto involucra una separación. Cada una de las siete muertes que vamos a estar viendo y las que ya hemos visto, que están registradas en la escritura, estas tienen que ver con gente o tienen que ver con la separación de algún tipo que ocurre, eh, algún tipo de separación, ¿verdad? Que tiene que ver en la vida de algún individuo, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a ver aquí la estructura del ser humano, ¿verdad? La estructura del ser humano antes de la salvación. Lo primero que debemos ver es que en el número uno mirábamos que la parte exterior es el cuerpo y consiste de carne y de huesos. Carne y de huesos. Y miramos eso, utilizábamos la Biblia, ¿verdad? O sea, es obvio, ¿verdad? Que de eso consiste, pero también la Biblia nos dice, ¿verdad? En Romanos, a ver, ahí dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces la Biblia
habla de un cuerpo físico, ¿verdad? Y está compuesto de carne y de hueso. También nuestra parte interior incluye, el alma, lo que es el alma, ¿verdad? En Génesis 2:7 vemos cuando eh, el Señor, ¿verdad? Creó al ser humano, a Adán, ¿verdad? Y y nos habla también de eso, Génesis 2:7. Dice la Biblia en Génesis 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? No era un pedazo de barro que se convirtió en un cuerpo humano, sino que fue un ser viviente compuesto de un cuerpo físico, de un alma y ese soplo, ¿verdad? Que fue su espíritu también, ¿verdad? El espíritu humano que viene de Dios. Am, entonces, no solamente alma, sino que también tenemos el espíritu, ¿verdad? ¿De qué nos habla el espíritu, verdad? El espíritu mediante el cual tengo conciencia de Dios, ¿verdad? También dice las escrituras en algunas ocasiones. También tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esta naturaleza pecaminosa, la cual antes de nuestra salvación esclavizaba nuestra alma y cuerpo, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 6, ¿verdad? También capítulo 10 y los versículos que están ahí, pero leamos el capítulo 6 de Romanos porque ya lo hemos estudiado y es muy bueno entender cómo funciona esta carne, ¿verdad? Esta carne que nos acecha día a día, mientras estamos aquí en este cuerpo, ¿verdad? A ver, Romanos eh, 6 del 1 el 2 dice, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, el pecado refiriéndose a la carne, ¿verdad? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, a la carne, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos que tenemos esta naturaleza pecaminosa. El versículo 7 nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿verdad? Hemos sido justificados del pecado. Eh, entonces sí tenemos esta naturaleza pecaminosa, eh, pero en el momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, un número de cambios significativos tienen lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura del ser humano eh, antes de la salvación, pero la estructura del ser humano después de la salvación, ¿verdad? Después de la salvación es un poco diferente a esta. Sí, todos estos componentes están todavía, pero hay otros nuevos, ¿verdad? Y otros que reviven prácticamente. Por ejemplo, en la estructura humana después de la salvación, vemos que eh, el creyente es identificado con Jesucristo y con lo que Él realizó en la cruz del Calvario en el preciso momento en que pone su confianza solo en Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, ahora el creyente es identificado, dice aquí en el material, el creyente, perdón, el espíritu del creyente ha sido vivificado y renacido, ¿verdad? En el dibujo mirábamos que había un espíritu, ¿verdad? Humano. Entonces este espíritu ahora es vivificado porque estaba muerto, estaba desconectado de Dios, ¿verdad? Ahora ha sido reconectado o en otras, o una terminología más bíblica, vivificado, ¿verdad? O renacido, como le dijo eh, Dios a Nicodemo, que es necesario volver a nacer. Entonces,
Y lo vemos ahí en San Juan 3 del 1 al 18. También en Primera de Corintios 4:14. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 4:14. A ver, Primera de Corintios 4. A ver si es Primera de Corintios. No, es Colosenses, perdón. Colosenses 4:14. Colosenses 4, versículo 14. Dice así. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Estoy correcto? Oh, no, ese es Corintios. Tenía razón. Colosenses C-O-L. Corintios. A ver, primera de Corintios 4:14. Sí. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, ¿verdad? Entonces, estos son hijos que han renacido, ¿verdad? Han nacido nuevamente, entonces ahora vienen a ser hijos, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento en estas personas, ¿verdad? Eh, entonces, han sido renacidos. Hay una cantidad de versículos ahí que usted puede eh, leerlo uno por uno, pero sí siempre queremos leer alguno de ellos tener, am, para poder tener un contexto de lo que estamos estudiando. Bueno, nuevamente, el espíritu del creyente ha sido vivificado o renacido. También podemos ver que el derecho de la naturaleza pecaminosa de gobernar eh, en la vida del creyente ha sido quebrado, ¿verdad? Eh, ha sido quebrado. Vamos a ver qué dice Romanos 8 del 1 al 4. A ver, Romanos 8 del 1 al 4. Romanos 8, vamos a ir del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Porque am, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí vemos claramente, ¿verdad? Que a esta carne se le ha quitado el derecho de reinar, de regir en nuestras vidas, ¿verdad? Ya esa ley del pecado que era peca y morirás, ya no está en el creyente, ¿verdad? Ya usted, hermano, puede eh, decidir si quiere pecar o no pecar, ¿verdad? Y si peca, pues usted sabe las consecuencias, va a tener una muerte. Y vamos a ver más adelante a qué muerte se refiere este versículo. También vemos en la parte C, dice la parte C, el creyente recibe eh, una nueva naturaleza que desea glorificar a Jesucristo, ¿verdad? El creyente recibe una naturaleza que, eh, que desea glorificar a Jesucristo. Perfecto, perfecto. Entonces vemos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en Romanos 7:14 la lucha que está teniendo interna que tiene Pablo, ¿verdad? Eh, o que ha tenido eh, en glorificar a Dios, ¿verdad? Y la lucha contra la naturaleza pecaminosa que quiere seguir rigiendo su vida, pero esta nueva naturaleza que él recibe desea glorificar al Señor. Eso es lo que él desea hacer. Pero lo que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, También tenía la lucha con su carne, pero tiene al espíritu, tiene la nueva naturaleza que ahora desea glorificar al Señor. También vemos en el inciso D
El creyente es habitado por el Espíritu Santo que tiene el poder para capacitarlo para vivir una vida santa, ¿verdad? Y vemos varias citas bíblicas aquí. Vamos a ver San Juan 7:37 al 39. San Juan 7:37. Vamos a ver. San Juan 7. Vamos a buscar el 30 y... A ver. 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿verdad? Entonces vemos aquí como el Señor Jesús habla de este Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, y lo compara con ríos de agua viva. Qué tremendo, ¿verdad? La comparación que hace Jesucristo con respecto al Espíritu Santo, ríos de agua viva. También, ¿qué más tenemos? Bueno, vemos que también hay una nueva creación. El creyente es una nueva creación en Cristo Jesús, ¿verdad? Una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra. eh, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Posicionalmente hablando, nueva, a ver, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas, ¿sí? Todas son hechas nuevas. Entonces usted es completamente una nueva criatura en el Señor. Dios ya no lo mira, hermano, a usted de la manera como lo miraba antes, ¿verdad? Él le ha dado una nueva identidad eh, y tal vez todo el cambio en su vida no ha sucedido ya, pero como el tiempo del Señor es diferente, ¿verdad? Él es eterno y Él mira las cosas de una manera diferente. Va usted en un proceso. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso? Hasta que Cristo venga y entonces le va a dar un nuevo cuerpo y muchas habilidades, ¿verdad? Que usted ni se imagina. Pero somos una nueva criatura delante del Señor. Entonces ahora este es el cuerpo del creyente, ¿verdad? Muy diferente al cuerpo del no creyente. ¿Verdad? Usted puede tomar una foto a eso si usted quiere, para que pueda ahí andarse acordando de qué es lo que hay dentro de usted, ¿verdad? Ahora que tiene al Señor en su vida. Bueno, pero ya habiendo visto este pequeño repaso, tenemos el tema de las 7 muertes en la Biblia y mirábamos en las lecciones anteriores lo que es, como decía nuestra hermana, tenemos la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual. ¿Y qué mirábamos sobre esto? Bueno, ¿cuándo sucede la muerte espiritual? Comienza en la concepción, en el momento que usted es concebido, usted nace muerto, ¿verdad? Muerto al Señor debido a, a ver, dice aquí, Wendy Torres, me parecía un nombre ahí. Bueno, debido, hermanos, nacimos muertos am, debido a la decisión de Adán, ¿verdad? En el huerto. También mirábamos en el tema anterior, mirábamos no solamente cuándo, sino cuál es la causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, hemos nacido en Adán. Esa es la causa. Todos nosotros nacemos en Adán y cuando Adán pecó, como resultado, todos nosotros también pecamos en Adán,
¿verdad? Debido a nuestra identificación en Adán, ¿verdad? Entonces, cuando Adán recibió una naturaleza pecaminosa por su pecado, él pasó esta naturaleza a toda la humanidad, ¿verdad? A toda la descendencia, inclusive a nosotros. También, ¿qué es la separación? ¿Qué es esta muerte espiritual? Bueno, es una separación del alma y el espíritu humano de Dios, ¿sí? Ellos, hay una separación entre ellos, ¿verdad? Se separan. Am, sí, a ver, leamos lo que dice Efesios 2:1. Efesios 2:1. A ver, Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Ahí estábamos muertos. Qué tremendo, ¿verdad? Que pareciera que estábamos vivos. Así se mira el inconverso. Ellos se sienten vivos, ¿verdad? Estamos vivos porque estamos alegres, vamos a la fiesta, hacemos lo que queremos, eh, somos muy buenas personas, ¿verdad? Entonces ellos se sienten vivos, pero en realidad, bajo la vista del Señor, ellos están muertos espiritualmente, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia dice, que estábamos muertos. ¿En qué? En pecado. Um, ¿Cuál es el remedio? Génesis 2:17 y Efesios 2:1. Ahí encontramos um, la, la referencia, ¿verdad? Con respecto, a ver, permítame. Oh, la referencia ya la leímos. Lo que íbamos a leer es cuál es el remedio. Ahí está. ¿Cuál es el remedio? Salvación por medio del nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Qué debo de hacer, maestro? Le dijo Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Es una necesidad. Este remedio es una necesidad. Y eso lo vemos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que trasladan su fe de sí mismo, ¿verdad? O sus propias obras o su propia religión a una fe en el Señor Jesucristo, y la muerte en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados, nunca van a experimentar lo que es la vida, la muerte eterna, ¿verdad? Cada muerte que hemos visto hasta ahora involucra una separación. Por ejemplo, lo que es la muerte espiritual, hay una separación del Espíritu de Dios. La muerte física es una separación del alma y del espíritu del cuerpo, ¿verdad? Eh, y la muerte eterna, una separación del cuerpo, alma y espíritu de Dios para siempre. Entonces, ahora, en el resto de esta lección, estudiaremos 4 muertes más reveladas en las escrituras. Amén. Entonces, ahí está la física, ¿verdad? Y tenemos cuando morimos, la caída y la maldición a nuestra posición en Adán, que es la separación del alma y el espíritu, lo que acabamos de hablar. La referencia bíblica ahí está en Hebreos 9:27. Y todo esto ustedes ya lo tienen. Vamos a avanzar, sí, a las muertes, ¿verdad? Ahí está la muerte eterna. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la primera. Bueno, en este caso sería la cuarta, sería esta, la muerte posicional. Sí. Bueno, con respecto a la muerte posicional, ¿verdad? Tenemos aquí nuevamente lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? Eh, pero ¿qué sucede cuando nosotros morimos posicionalmente? ¿A qué se refiere? Bueno, en Romanos 6 del 1 al 2 leíamos anteriormente, ¿qué pues diremos? Dijo el apóstol Pablo. Am, ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Ahí aparece la palabra muerte, ¿verdad? En ese versículo. Eh, en el versículo 2, ¿verdad? La muerte involucra separación. La muerte posicional ocurre en el momento en que una persona es salva, en el momento en que un pecador indigno confía en el Señor Jesucristo y recibe vida eterna, ¿verdad? Ahí se refiere eh, a una muerte del creyente, ¿verdad? Del creyente a esto, miren, a lo que es la naturaleza pecaminosa. Hemos muerto a la esclavitud y al poder de la naturaleza pecaminosa. Hemos muerto no solamente a ello, pero también a este de acá, ¿verdad? Que el Señor dice que Él era nuestro Padre antes, ¿verdad? Satanás. Hemos muerto a la influencia del mundo. Todavía el mundo quiere seguir influenciando en nuestras vidas a través de nuestra naturaleza pecaminosa, pero hemos muerto, estamos muertos. ¿Qué está muerto esto? Miren, el poder que ejercía la naturaleza pecaminosa, el poder que ejercía esto a que nosotros dijéramos yo primero, ¿verdad? Y por consiguiente íbamos a producir obras de la carne. Entonces, vemos la palabra aquí, muerto, en el versículo 2, ¿verdad? Y esto involucra una separación. La muerte posicional ocurre en el momento que una persona es salva, ¿verdad? En el momento en que un pecador indigno confía en el Señor Jesucristo. Em, ¿Qué recibe este, 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 esta persona cuando él confía en el Señor Jesucristo? Bueno, eh, vemos que recibe muchas cosas junto con la salvación, pero lo primero que recibe es vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. En el momento de su fe, él recibe vida eterna, que está aquí, miren, vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que eso recibimos, ¿verdad? En el momento de nuestra salvación, ¿sí? Eh, en el mismo momento, hermanos, hay una separación o muerte a él, a su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Aquí es una separación, ¿verdad? Entonces, vemos aquí esta estructura del ser humano, ¿verdad? Antes de la salvación, eh, ella era la que nos gobernaba. Ahora ya no es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ahora tenemos una nueva naturaleza divina que ésta quiere hacer la voluntad de Jesucristo primero, ¿verdad? Pero vemos que hay una lucha entre ellas dos. Y si nosotros solamente luchamos con esta, sin la ayuda del Espíritu Santo, esta es una naturaleza hostil y va a ganarnos, va a ganar nuestra voluntad. Por eso Pablo decía, lo que yo quiero, que era su nueva naturaleza, lo que su nueva naturaleza quería hacer, eso no hago. Mas lo que no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol Pablo, porque estaba esta constante lucha interna dentro de él. Ahora, esta naturaleza quiere hacer la voluntad del Señor, pero no es suficiente. Por eso el Señor nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su Espíritu Santo nos vivifique, para que su Espíritu Santo nos dé el poder para eh, andar en el camino del Señor, para andar, para santificarnos, ¿verdad? Y no obedecer a esta naturaleza que ya no tiene ese poder. ¿Sí? No sé si hasta el momento ahí hay alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos dicho hasta aquí. Sé que esto es un tema eh, un poco complicado, pero me gusta el diagrama que tenemos aquí porque muestra pues cómo estamos nosotros compuestos y la lucha interna que tenemos, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta hasta el momento.
antes de que avancemos. Bueno, avanzamos entonces. Pero vemos que a esto se le llama, ¿verdad? Muerte posicional. Posicionalmente, hermanos, hemos muerto a esta naturaleza pecaminosa. Y vamos a leer lo que dice Romanos 6, del 3 al 7 nuevamente. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra bautizado? A ver si alguien se acuerda cuando miramos los bautismos. ¿Qué connotación podemos utilizar de la palabra bautismo? Acabamos de ver ese tema. A ver, ¿algún voluntario? ¿Será que están cocinando la cena los hermanos y no están en la clase? Digo yo. A ver. ¿Qué significa la palabra bautismo? Estamos distinguiendo, haciendo distinciones bíblicas y ese tema ya lo miramos. ¿Qué significa ahí la palabra bautismo? Los que hemos sido bautizados en su muerte. A ver. Poner en lugar de, Ujú, colocar exacto. dentro de. Hemos sido bautizados, ¿verdad? Otra manera de decirlo, aparte de esas dos, es ser identificado, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido identificados en Cristo, o como dice la hermana, los que hemos sido puestos en Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos sido, otra vez la palabra bautizado, hemos sido puestos en su muerte o identificados en su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿sí? Y vemos ahí la palabra muerte para una, miren, una separación, ¿verdad? Estamos identificados en Cristo, ¿verdad? En Cristo para una muerte, para muerte, ¿verdad? Tenemos que ir viendo estos versículos, hermanos, cuando los leemos de esta manera, palabra por palabra. Tenemos que ir aprendiendo a desarrollar nuestros sentidos, que cuando estudiemos, leamos un versículo de la Biblia, podamos ir viendo cada uno de esos detalles, ¿verdad? Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿sí? Vida nueva. Entonces, miren, aquí está la vida nueva en la que el Señor quiere que andemos. Miren, en esta vida, que empecemos a ejercitar la vida eterna que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces andemos en vida nueva. A ver, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, se me salió el viejo hombre, dice la gente, a veces cuando hacen algo malo, especialmente cuando dicen malas palabras o se enojan con alguien y dicen, se me salió el hombre, el viejo hombre. Pero la Biblia está diciendo que el viejo hombre ya murió, ¿verdad? El viejo hombre ya murió, no existe. Lo que se le salió fue esto, mire, la naturaleza pecaminosa. Usted le permitió a esta naturaleza muerta volver a ejercer poder en su vida, ¿verdad? Eso es lo que se le salió, ¿verdad? Entonces, es clara la palabra, ¿verdad? El viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Miren, el cuerpo del pecado sea destruido, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Es la voluntad del Jesucristo logró todo esto por nosotros
simplemente porque era su voluntad que nosotros dejáramos de vivir esclavizados a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. De modo que para ser separados, hermanos, de la esclavitud, de nuestra naturaleza pecaminosa, teníamos que morir, ¿verdad? ¿Y cómo es que morimos? Bueno, fuimos identificados en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, según Romanos 6, del 3 al 7. Vamos ahí como esos engranajes, ¿verdad? Vamos engranando las palabras en la Biblia, ¿verdad? Y pudiendo utilizarlas correctamente. Eh, como dice, ¿verdad? Como le dice a Pablo a Timoteo, que use bien la palabra de verdad, trazando bien la palabra de verdad. Cuando nosotros trazamos la palabra de verdad, es como en el tiempo judío, cuando ellos trazaban los surcos, tenían que ir recto cuando ellos iban a sembrar, tenían que trazar recto aquellos surcos. Así debemos nosotros de empezar a trazar la palabra, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia. Bueno, el bautismo, tu identificación con Jesucristo, lo acabamos de ver, este bautismo, ¿verdad? Eh, Co-crucificado, lo que es verdad de Jesucristo es verdad nuestro, ¿verdad? En el momento que usted cree en el Señor Jesucristo, todo lo que es verdad de Cristo se vuelve verdad de usted también. Si Cristo fue crucificado, usted fue co-crucificado con Jesucristo. Sí, aquí usted, bueno, aquí usted no, el Señor Jesús, aquí Dios prácticamente mató al viejo hombre, ¿verdad? La crucificación significa muerte capital. Era la manera como los romanos le daban muerte, una de las maneras como los romanos le daban una muerte segura a las personas en el tiempo romano. O sea, una persona que iba a ser crucificado era, era 100% muerte. Ahí no iba a quedar vivo. Ahí, hasta que muriese, lo quitaban de la cruz y lo mandaban a sepultar o los quemaban o lo que sea. Pero esta era una muerte segura. Y asimismo, como Cristo murió en la cruz, así también usted ha sido co-crucificado con Cristo para morir a quién? A su muerte. También usted fue co-sepultado y ahora ha sido co-resucitado, ¿verdad? Para una nueva vida, sí, que el Señor ha dado. Para que usted ande en esta nueva vida, ¿verdad? En la novedad de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, a esto que estamos viendo se le llama la muerte posicional. Muerte posicional. ¿Y cuándo sucede esta muerte? Bueno, esta muerte sucede en el momento en que una persona es salva, lo acabamos de ver, ¿verdad? Ahí sucede, en el momento de su fe, ahí se da la muerte posicional. ¿Cuál es la causa, hermanos? ¿Cuál es la causa de esta muerte posicional? Bueno, es el resultado de haber nacido de nuevo en Cristo, identificación con Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que esto tiene que ver con nuestra identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Usted tiene que entender que todo lo que fue real de Cristo es real de usted, ¿verdad? Por eso es que usted está identificado con Él, usted se identifica con Jesucristo. Ah, ¿Qué más? Bueno, ¿qué es la muerte posicional? La muerte posicional es una separación del cuerpo, alma y espíritu de su naturaleza pecaminosa en el momento de su salvación, ¿verdad? Por eso es que Pablo nos invita a que nos presentemos, no, primero nos invita a que nosotros nos presentemos delante del Señor eh, en el capítulo 6 de Romanos. Y después nos invita a que presentemos nuestros cuerpos, ¿verdad? Primeramente tenemos que presentar
nuestra alma, nuestro ser y nuestro espíritu, ¿verdad? Todo nuestro intelecto, todas nuestras emociones, todo lo que tiene que ver con el alma y el espíritu, debemos de presentarlo delante del Señor, pero también nos dice que presentemos nuestros cuerpos, ¿verdad? Nuestros cuerpos físicos al Señor. ¿Qué más? ¿Cuál es la referencia bíblica? Bueno, tenemos aquí lo que es Gálatas 2:20. Vamos a leer Gálatas 2:20. Si alguien me ayuda antes de que yo lo encuentre, perfecto. Gálatas 2:20. A ver. Bueno, ya lo encontré. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién está juntamente con Cristo crucificado? Yo, ¿verdad? Usted puede, no necesita declarar, lo que tiene que hacer es creer esta verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Esta es una declaración que el apóstol Pablo hace aquí, que usted puede decidir, es real en su vida. Esto es muy real en su vida, pero usted puede decidir si desea vivir su vida de acuerdo a esta realidad o vivir como que si no sabe su realidad, ¿verdad? Usted puede vivir sabiendo que con Cristo usted ha muerto al pecado, ¿verdad? Porque Él fue juntamente crucificado con Él y ya no vivo yo, ¿verdad? Acuérdese en el diagrama del muñequito, ya usted ya no vive por el yo, por el usted, por el yo primero, sino Cristo primero, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, ¿verdad? No la carne del pecado, sino el cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, y esta es la motivación, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted debe de acordarse de esto, no solamente de la parte de su beneficio, ¿verdad? Que ya no va a ir al infierno ni nada de esto, pero entender que esto es por gracia también. Él lo amó a usted y se entregó a sí mismo por usted. Él dio su vida por usted. Y eso es suficiente motivación para que nosotros podamos vivir o decidamos vivir en esta nueva eh, vida, en la novedad de esta vida eterna que tenemos ahora. Am, ¿Cuál es el remedio? Eh, el remedio, ¿verdad? ¿Cuál es el remedio aquí? Bueno, el remedio, esto es exactamente lo que necesitábamos, ¿verdad? Que cada creyente ha experimentado la muerte posicional. Cada creyente ha muerto con Cristo y ha sido resucitado a una nueva, como una nueva creación en Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la, cuando decimos que cada creyente ha experimentado la muerte posicional? eh, ¿Qué es la experiencia? Bueno, la experiencia es que ahora usted tiene un deseo genuino por hacer la voluntad del Señor. Y si usted camina de acuerdo al Espíritu, usted va a lograr hacer la voluntad para el Señor y su vida va a producir, el Señor Jesucristo va a producir en usted muchos frutos, ¿verdad? Esa es la experiencia que usted va a tener, ¿verdad? No es una experiencia sobrenatural eh, de emociones, ¿verdad? Eh, pero más bien es una experiencia de testimonio para su vida, ¿verdad? Em, entonces, ese es el remedio. Eh, Ahora, esto no significa que como creyente no es posible vivir una vida carnal, ¿verdad? Porque sí es posible que un creyente experimente tener una vida viviéndola bajo la carne, pero no significa que como creyente no necesitamos caminar al día,
al día dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta muerte posicional en Cristo tiene dos lados, ¿verdad? Tiene la parte de Dios que es todo lo que Él hace por nosotros. Nosotros solamente somos identificados, nosotros no somos nosotros los que nos ponemos en el cuerpo de Cristo, y nosotros nos matamos a nosotros mismos, o morimos nosotros mismos a la naturaleza pecaminosa y renacemos, ¿verdad? No, Cristo es quien hace toda esa obra. Pero hay una parte, hay una responsabilidad de parte del creyente. Así como en la salvación de la justificación, el creyente, su responsabilidad es creer en Jesucristo para salvación, también en esta, en la muerte posicional, el creyente también tiene una responsabilidad, y su responsabilidad es creer, ¿verdad? Y vivir en base a lo que ha creído, vivir en base a saber de que Él ha muerto al poder del pecado, ¿verdad? Y que ahora tiene una nueva vida en la cual usted puede caminar como creyente. Si usted no cumple con esas responsabilidades, su posición sigue siendo la misma. Usted sigue siendo un creyente libre de la esclavitud del pecado posicionalmente, pero viviendo como si no lo estuviese. Y esa es la distinción que como creyente usted debe de hacer, en su vida, en lo personal, ¿verdad? Usted debe lograr hacer esa distinción en su propia vida y dejar que el Señor escudriñe su corazón y tomar eh, hacer esa distinción en su vida, ese discernimiento entre saber si usted está viviendo una vida en base a la voluntad del Señor, si usted verdaderamente está caminando por el Espíritu o por la carne, ¿verdad? Pero ese es el remedio, eh, caminar identificándonos en el Señor y muertos a la carne, ¿verdad? Ah, número 5, con respecto a la muerte temporal. A ver, eh, ¿cuándo sucede esto, verdad? Bueno, esto sucede durante nuestra vida después de la salvación. Inmediatamente después de la salvación, la muerte temporal es cuando es causada por el pecado, ¿verdad? Personal del creyente. Eh, Esta es la muerte temporal. Causa una separación en tu comunión con Dios, ¿verdad? Esta es la otra, la quinta muerte. Eh, Causa una separación, hermano. La muerte temporal destruye nuestra comunión con el Señor. Y por eso existe esa separación, ¿verdad? Porque no, como dijo en las escrituras el Señor, no podemos servir a dos amos a la misma vez, ¿verdad? O servimos en la carne, en el espíritu, o andamos en la carne, pero no podemos servir a dos amos a la misma vez. Entonces, esta muerte temporal se puede eliminar por la confesión de pecados y con un andar nuevamente en dependencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice segunda de Corintios 5:7. Este es muy famoso, este versículo. Segunda de Corintios 5:7. Vamos a ver. Dice, eh, vamos a leer desde el 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Miren la distinción que hace Pablo aquí. Él entiende que todavía estamos aquí en este cuerpo humano, ¿verdad? Y definitivamente Pablo estaba claro que nuestro cuerpo humano todavía está esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y estamos ausentes del Señor en cuestión de presencia, ¿verdad? Pero el número 7, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre un creyente
carnal y un creyente espiritual, que el creyente espiritual camina su vida por fe, confiando. ¿Verdad? Es que la vida del creyente, sus decisiones no son cuestión de voluntad, cuestión de capacidad. Sus decisiones son una cuestión de fe. Si usted sabe que usted está muerto al pecado, vivo para Cristo, esa es una decisión que usted debe tomarla por fe. Si usted va a presentar su cuerpo, su alma, su espíritu al Señor Jesucristo, esa es una decisión que usted debe de tomar por fe en su vida cristiana. Amén. Qué buena esta lección, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Es por fe que andamos y no por vista, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en esto? ¿Cuál es la causa? Bueno, ¿cuál es la causa? La causa es el pecado personal del creyente, ¿verdad? Esa es nuestra muerte temporal, sucede debido a el pecado personal de cada creyente. Es que es muy importante entender que debemos de tomar responsabilidad. En el huerto le preguntó Jesús a Adán, ¿qué has hecho? Le dijo el Señor. ¿Qué hiciste, Adán? Le dijo. Y Adán no tomó su responsabilidad personal. Adán dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? Algunos dicen que Adán le echó la culpa a la mujer, pero más bien Adán le echó la culpa a Dios y que Dios era el responsable de haberle dado a la mujer y por eso él pecó. Pero el pecado, la causa de la muerte temporal es debido al pecado personal del creyente, ¿verdad? Por eso es que cuando confesamos nuestros pecados, tenemos que ser responsables, tener una contabilidad y ser responsables de los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Los pecados que hemos cometido, eh, ¿verdad? Tenemos que tener esa contabilidad de nosotros mismos, ¿verdad? Y no buscar eh, otros culpables o excusas, ¿verdad? Am, ¿Qué más? Tenemos también qué es la muerte temporal según la Biblia. Bueno, simple y sencillamente es carnalidad o separación de la comunión con Dios. Sí, separación de la comunión con Dios. ¿Qué es la referencia bíblica, hermano? Según de dónde sacamos pues esta referencia. Vámonos a Lucas. Vamos a leer Lucas 15 del 11 al 24. Si alguien me lo puede buscar para que me ayude a leerlo. Lucas 15 del 11 al 24. Pero vamos a ver que el contexto aquí de Lucas 15 está una historia, ¿verdad? Está la historia que todos la conocemos muy bien y es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? En el comienzo de esta historia vemos que él era un hijo eh, y en el fin de la historia podemos observar que él continúa siendo un hijo, ¿verdad? Eh, si él hubiera muerto en medio de la historia, entonces él hubiera muerto como hijo, ¿sí? Entonces, si alguien lo tiene ya, puede leerlo. Lucas 15 del 11 al 24. Lucas 15 del 15, 11 al del 11 al 24. 24. También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia,
y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Y traed becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Está bien hasta ahí, hermano? Hasta el 24, ¿verdad? Ok. Ah, no. Porque este mi hijo muerto era, y ha enviado, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué bien, gracias, hermano. ¿Verdad? Vemos ahí el 24, todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero en el 24 Jesús cuenta la historia y dice que el Padre dijo, porque este mi hijo muerto era, ¿verdad? Estaba muerto, pero estaba vivo a la misma vez. Físicamente estaba vivo. eh, él seguía siendo su hijo, ¿verdad? Este mi hijo, dijo él. Nunca dijo que no es mi hijo, ¿verdad? Él fue claro y dijo que él seguía siendo su hijo, ¿verdad? Entonces vemos que no había una muerte física, no había una muerte espiritual, ni tampoco posicional, ¿verdad? Porque posicionalmente seguía siendo su hijo. Pero, ¿qué es la muerte que estaba experimentando su hijo? Era una muerte eh, temporaria, ¿sí? Una muerte temporaria. Recuerden, temporalmente ellos estaban separados de una comunión, el Padre y su Hijo, ¿verdad? Y eso es lo que experimentamos nosotros cuando caminamos, cuando cedemos al pecado, cuando cedemos a la naturaleza pecaminosa, experimentamos una muerte temporal. ¿Cuánto va a durar esa muerte temporal? Todo depende. Cuando usted decida confesar sus pecados, ¿verdad? Ser honestos con el Señor, tomar responsabilidad de lo que usted ha hecho y confesarlo al Señor y empezar a caminar nuevamente en la vida que usted ya posee como creyente, ¿verdad? Eh, Ahora, podemos observar algunas cosas que no están en este material, pero ¿qué cosas perdió? Si no perdió su posición, si no perdió su vida eterna, ¿verdad? Si no perdió ni siquiera el Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu salía de ellos cuando dejaban de andar espiritualmente y volvía cuando el Señor mandaba la unción nuevamente a ellos. En la vida de los creyentes del Nuevo Testamento, el Espíritu continúa en uno. Entonces, ¿qué cosas sí perdió este creyente? Bueno, perdió la comunión con su Padre, ¿sí? Dice la Biblia que su Padre le dio eh, su herencia. ¿Y qué hizo él? La malgastó. O sea, él se gastó, perdió su herencia. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, hay muchos beneficios, hermano, que vienen a la vida y tal vez no se refiere a eso, pero definitivamente que como creyentes, eh, cuando estamos en una obra y estamos trabajando en la iglesia y nosotros decidimos andar carnalmente, hay muchas cosas que perdemos. Podemos perder nuestro testimonio, ¿verdad? Delante de la congregación, delante de nuestros líderes, los creyentes, los hermanos, pero también nuestro testimonio delante de los inconversos. ¿Con qué cara vamos nosotros a ir y evangelizar? Y la gente sabiendo que vivimos una vida carnal, una vida que no es agradable delante del Señor.
¿verdad? Hay tantas cosas que podemos perder por, debido al pecado personal, ¿verdad? A nuestro andar carnal, em, eh, eh, que trae esta muerte temporal, ¿verdad? Si volvemos a la comunión con el Señor, el Señor tiene gracia para nosotros y qué bonito, ¿verdad? Todo se escucha bonito, pero sí tenemos pérdida, incluso pérdida de galardones. ¿A qué se refiere pérdida de galardones? ¿Se refiere a los galardones que ya hemos ganado? No, pero los que pudimos ganar para el Señor, ¿verdad? Perdimos la oportunidad de ganar esos galardones, ¿verdad? Hay tanta pérdida, pero esta es la muerte temporal que un creyente tiene, ¿verdad? Pero nosotros debemos de caminar así como este dibujo que está aquí, ¿verdad? La fe sola en Cristo. Cuando usted pone su fe solamente en Cristo, usted entra posicionalmente, aquí mire, según el perdón posicional, entra usted a lo que es la familia de Dios, ¿verdad? A todos los que creen en su nombre se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos los unos a los otros hermanos, porque somos hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Eso usted nadie se lo puede quitar. Ahora, usted puede vivir aquí solo como un hijo de Dios, o sea, vivir en su posición como dentro de la familia de Dios. Nadie le puede quitar esto, pero esta de aquí requiere responsabilidad de parte de usted, la cual es vivir por fe, ¿verdad? Vivir por fe creyendo en la realidad que usted tiene como creyente, que ya usted ya no es esclavo del pecado, ¿verdad? Que usted puede caminar en la vida como creyente, y cuando usted peca, usted debe de confesar y someterse nuevamente al Señor para volver a entrar en la comunión con el Señor Jesús. Pero a veces hay creyentes porque con el tiempo uno va aprendiendo, hermano. Uno va aprendiendo que cuando uno falla, lo mejor es inmediatamente volver a la comunión con el Señor. Pero hay creyentes que pasan años, ya ni siquiera semanas o meses, pero años aquí, miren, y están en las iglesias sirviendo, trabajando, pero no se dan cuenta de que lo están haciendo desde la carne. ¿Y cómo se nota eso? Bueno, se nota en la amargura, se nota en el enojo, se nota en la falta de voluntad a la hora de querer servir en la obra, ¿verdad? Y no están disfrutando el trabajo en la obra bajo la comunión, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Entonces, vemos la diferencia entonces de la vida de un creyente que solamente es un creyente, pero no vive como un creyente porque no está dentro de la comunión con el Señor, ¿verdad? Em, entonces, ¿qué es entonces la muerte temporal? Es carnalidad o separación de la comunión con Dios. ¿Cuánto puede durar esta carnalidad o separación de la comunión con Dios? Lo que ese creyente decida que dure, ¿verdad? Lo que el creyente decida que dure. ¿Han visto ustedes familiares que pasan años y años y años y no sé? Yo me acuerdo una vez cuando estaba pequeño, mi mamá y su hermano se habían discutido por un asunto de un aire acondicionado, creo que era, ¿verdad? Estaba pequeño, yo tal vez tenía unos 7 años, pero me acuerdo de esa situación. Y ya cuando tenía como ellos iban a las actividades de familia y todo, pero no se hablaban, ¿verdad? No se hablaban. Y ya de repente, cuando yo tenía como unos 14 años, de repente decidió mi tío hablarle a mi mamá y comenzaron a hablar como si nada, se pidieron disculpas y ya. Pero, ¿cuántos años pasaron? Imagínense si tenía como 7 años a los 14,
casi 7 años sin hablarse. Y todo lo que requería era acercarse nuevamente y decirle, mira, te fallé, discúlpame, ¿verdad? No, él no tenía que decir, no lo vuelvo a hacer, te prometo que de ahora en adelante, no, ¿verdad? Claro que una relación cuando es restablecida, requiere que para mantenerla, requiere un sentido de respeto, un sentido de decir, bueno, ya arreglé mi relación con él, mi deseo es no volver a fallar, ¿verdad? Y sabemos que vamos a fallar de una o de otra manera, pero la intención es no hacerlo nuevamente, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero todo lo que requiere de nosotros es esa acción, ¿verdad? ¿Y cómo tomamos esa acción? Bueno, si la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, es una acción de fe. Debemos de creer que eso va a restaurar y arreglar nuestra relación con el Señor. Y que a partir de ese punto en adelante debemos de caminar en esta nueva o en esta novedad de vida que tenemos, ¿verdad? Que es la vida eterna. Amén. Eh, amén. Bueno, vamos a seguir aquí. ¿Cuál es la referencia bíblica? Bueno, la referencia bíblica aquí es Santiago del 1 al 15, ¿verdad? Santiago del 1 al 15. Si alguien me puede, o no, 1:15, si alguien me puede leer Santiago 1:15. Amén. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mm, Ya vemos, ¿verdad? Que el pecado, una vez que nosotros cedemos a la naturaleza pecaminosa y pecamos, esto da a luz, ¿a qué dijo la hermana? A la muerte, una separación. ¿Y cómo es esa separación? Temporal, ¿verdad? Una separación temporal, una muerte temporal, ¿sí? Eh, Vamos a estar viendo un poquito, vamos a leer Santiago, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer, hermana, del 13 al 15 nuevamente, pero en Santiago capítulo 1 vemos, aquí vamos a ver otra referencia, ¿verdad? En este tipo de muerte tenemos que tener presente el contexto del pasaje, ¿verdad? Y esto se refiere a creyentes, eh, de modo que aquí la muerte en el capítulo 1 versículo 15 no puede referirse a muerte espiritual, ¿verdad? Eh, por- Porque Santiago está escribiendo a gente que está viva, ¿sí? Personas que están vivas. Ahí escribe Santiago a gente que está viva, ¿verdad? No se refiere a una muerte espiritual. Em, ¿Qué más? Am, Tampoco, hermanos, se refiere a una muerte física, ¿verdad? Estos creyentes tienen vida eterna, así que no se está refiriendo a una muerte espiritual ni muerte física, ¿verdad? Son creyentes. Él no está escribiendo acerca de la posición que tienen ellos en Cristo. Así que Santiago no está escribiendo o refiriéndose tampoco a una muerte posicional. En Santiago 1 del 13 al 15 se refiere a la muerte temporal, que ocurre cuando somos tentados y cedemos a la muerte, a nuestra naturaleza pecaminosa. Hermana, se nos puede leer nuevamente, pero del 13 al 15. Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ahora, vemos este versículo, ¿verdad? ¿Considera usted, es una pregunta que les hago, ¿verdad? Cuando dice que, que habla aquí sobre la tentación, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado, ¿verdad? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces somos tentados, dice la Biblia, ¿verdad? Cada uno de nosotros. ¿Es pecado ser tentado, hermanos? ¿Es pecado? No, hermano. El No, problema es ceder a la tentación. ya. Todos vamos a ser tentados, ¿verdad? De una o de otra manera. Tentados hoy en día en las redes sociales hay tanta tentación, hermano, ¿verdad? Eh, todo tipo de tentación, ¿verdad? Toda clase de tentación, ¿verdad? El rey David fue tentado, pero él decidió dar lugar a esa tentación, ¿sí? Él decidió dar lugar a la tentación. Eh, José fue tentado, ¿verdad? Eh, Creo que los personajes del Antiguo Testamento fueron tentados, ¿sí? Em, Tratando de acordarme de aquel versículo que nos manda que huyamos, ¿verdad? Que huyamos de la tentación, ¿verdad? En Santiago 1:12, aquí mismo, dice, dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibe la corona de vida, ¿verdad? Pero hay otro versículo que nos manda a que huyamos, ¿verdad? De la tentación. Por ejemplo, Mateo 6:13, el Señor Jesús les enseña a orar a los discípulos y le dice, y no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? Em, pero no sé si alguno de ustedes se acuerda de ese versículo que habla sobre que debemos de huir, escapar de la tentación, ¿verdad? Eh, Como lo hizo José, ¿verdad? Pero volviendo aquí al tema, el problema no es la tentación. La tentación la vamos a encontrar de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes sonidos, de diferentes sabores, ¿verdad? Vamos a tener la tentación delante de nosotros. El problema es, como dice el versículo que nos leyó la hermana, el problema aquí es en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿sí? Nuestra naturaleza, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Sí? Usted va a ser tentado. El problema es que usted eh, se haga el fuerte, hermano, y diga, no, yo puedo ver esto, pero a mí no me hace nada, ¿verdad? Yo soy creyente. O yo puedo andar con, voy a ir, ¿verdad? No pasa nada. Yo ahí, pues, yo me siento a un ladito y no pasa nada. Yo
voy a estar pensando, acordándome de la escritura. No, hermano. No. Huya de la tentación. Huya de la tentación, ¿verdad? Hay que huir, hay que apartarnos, hay que ser sabios, ¿verdad? Eh, debemos de ser sabios. eh, Tomar el consejo de Dios, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Vemos que este versículo, él está, el Santiago, en otras, que también se le conoce como Jacobo, él está aquí, hermanos, advirtiendo a los creyentes sobre la tentación, ¿verdad? La palabra tentado significa una solicitud a pecar, un ofrecimiento para pecar. Ser tentado no es el pecado, como decíamos, sino ceder a la tentación lleva al pecado, ¿verdad? Debemos notar entonces que en este pasaje que Dios no tiene la culpa de la tentación tampoco, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie, sino que la tentación sucede en nuestra vida en virtud del hecho de que vivimos en un mundo corrompido. Hoy más que nunca tenemos la tentación delante de nuestros ojos. Miren, aquí, en los teléfonos. Ahí está, más que clara, tenemos la tentación ahí, ¿verdad? En las amistades, con quienes nos reunimos. ¿Tiene algo de malo uno tener amistades que sean inconversas? No, no tiene nada de malo. Pero cuando nuestras amistades nos ofrecen lo malo, debemos de quedarnos ahí y permanecer ahí a ver cuánto aguantamos. No, debemos de salir, ¿verdad? Bueno, no queremos quedarnos tanto tiempo en este versículo, ¿verdad? Ahora, eh, ahora si un creyente continúa viviendo fuera, hermanos, de la comunión con Dios, persiguiendo sus propios deseos, ¿verdad? O sea, los deseos de la naturaleza pecaminosa, y siguiendo, ¿verdad? Las órdenes de la naturaleza pecaminosa, hay otro tipo de muerte que sucede también, ¿verdad? Cuando un creyente pasa mucho tiempo y no confiesa sus pecados y no tiene intención de hacerlo, ¿verdad? Hay otras cosas, otra muerte que sucede, ¿verdad? Ahí están unas imágenes, pero vamos a avanzar. Bueno, ustedes pueden copiar eso, ¿verdad? El remedio es la confesión de pecado y la dependencia en Dios, ¿verdad? Que está en Primera de Juan 1:9 y 1:7. Vamos a leerlo antes de que avancemos. Primera de Juan, capítulo 1. Ok, vamos a leer el 8, 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es muy importante que la verdad esté en nosotros. ¿Qué significa eso? Que seamos honestos, que seamos honestos. Como creyentes debemos de ser honestos y debemos de ceder nuestro brazo al Señor, ¿verdad? Eh, y decirle, Señor, sí, verdaderamente sí que te he fallado, ¿verdad? Y hacer lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Miren los atributos que el Señor muestra aquí. Él es fiel, fiel a su promesa, ¿verdad? Él promete perdonar nuestros pecados, pero también justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? ¿Justo en qué sentido? Bueno, en que tenemos un abogado que está ahí luchando por nosotros, abogando todos los días por nosotros, ¿verdad?
mostrándole al Padre que Él murió por nosotros, ¿verdad? Entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no solamente perdonarlo, hermano, de sus pecados, sino también limpiarlos de toda maldad, ¿sí? Entonces, usted debe de confesar sus pecados al Señor, ¿verdad? Pero no solamente eso. Miren lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, miren, dependencia en Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la voluntad del Señor no es que cuando usted está en la muerte temporal, no es solamente que usted confiese sus pecados, sino que usted en su dependencia, usted camine en la luz. ¿Qué es la luz? La luz es la nueva vida que usted tiene como creyente, es la voluntad del Señor para su vida, ¿sí? Esa es lo que el Señor quiere para su vida, que usted ande en esa luz. Ahora, avanzando a nuestro siguiente punto, cuando usted no hace esto, cuando usted no confiesa sus pecados, por consiguiente no va a andar dependiendo del Señor, usted va a experimentar entonces, está el hijo pródigo, ¿verdad? Volviendo, usted va a experimentar la muerte operacional. Sí, la muerte operacional. ¿Y a qué se refiere esta muerte operacional? Bueno, vamos a ver que esta muerte operacional es una muerte, ¿verdad? Eh, que, que describe una falta de fruto en la vida del creyente. Eh, un creyente que vive de continuo en la carne y fuera de la comunión con Dios. ¿Sí? Eh, por ejemplo, vemos en Santiago, ¿verdad? Eh, que el Señor habla de hermanos míos en Santiago 2:14, ahí mismo donde estamos. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Verdad? Notemos aquí que la fe sin obra, entonces, hermano, está separada de una demostración visible. Miren, la fe debe ser mostrada, ser visible a las demás personas. ¿Sí? Em, y eso es algo que se va a producir, no es algo que nosotros producimos. Es algo que el Señor va a producir en nosotros mientras nosotros caminemos en comunión con Él, ¿verdad? Y hagamos la voluntad del Señor. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el Señor eh, pone el querer como el hacer. Bueno, sí es cierto que muchas veces queremos hacer la voluntad del Señor, pero también es cierto que muchas veces no la queremos hacer, porque tiene un costo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos verdaderamente caminando por fe cuando no hacemos lo que el Señor pone que hagamos en nuestros corazones? Usted puede hacerse esa pregunta a usted mismo. ¿Verdaderamente, Señor, estoy caminando por fe? ¿Estoy demostrando mi fe a los demás? Entonces, la fe sin obras entonces está separada, ¿verdad? Eh, ¿A qué se refiere está separada? Bueno, está separada a una demostración visible a otros. ¿De qué manera? Bueno, no demostramos que nuestra vida, que nuestras acciones traigan algún beneficio a las demás personas. Esta falta de fruto en la vida es una muerte operacional. El fruto no es operativo o funcional en nuestras vidas. Santiago lo describió en la muerte operacional, describió la muerte operacional del creyente. Santiago, el que acabo de leer, 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra?
¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? Nótese que en el contexto aquí Santiago, ¿verdad? En la muerte operacional, en este contexto aquí, eh, que leemos en Santiago 2 14 al 17, Santiago está escribiendo a creyentes o a inconversos, hermano. ¿Qué dicen ustedes? A ver, bueno, Fernando, ¿qué dice usted? ¿Creyentes o inconversas? Santiago capítulo Yo 2. creo que ¿Ah? creyentes, Creyentes. creyentes, ¿Cómo empieza Santiago 2:14? hermanos. Hermanos míos, le dice Pablo, pertenecen a la familia de Dios, ¿verdad? Santiago, perdón. Pertenecen estos a la familia de Dios. Son creyentes, ¿verdad? Eh, el contexto aquí son creyentes, hermanos míos. También noten que la palabra salvarle al final de este versículo, en este contexto, ¿a qué salvación está refiriéndose, hermano? A ver, un voluntario ahí. Estamos haciendo distinciones bíblicas, ¿verdad? La palabra ahí salvarle, en qué contexto está? ¿Será que está refiriéndose a la salvación de la pena del pecado? ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Podrá su fe salvarle? Mm, bueno. No, no se está refiriendo a eso, ¿verdad? Se está refiriendo nuevamente a la muerte operacional que Santiago está ilustrando aquí en el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de, de qué aprovecha? ¿Sí? ¿De qué aprovecha? Hoy en día, hermanos, y yo sé que cada quien quiere tener más privacidad en su vida y todo, pero hoy en día vemos una falta en esto, en las iglesias, ¿verdad? Los creyentes no están eh, pendientes de las necesidades de otros creyentes, ¿verdad? No están pendientes, no tienen la intención de, de estar pendiente, de ser una ayuda para alguien, ¿verdad? Y es muy lamentable. Eh, entonces, según Santiago, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, ¿qué beneficio es nuestra fe a otros si no se demuestra en obras útiles de provechos para otros? ¿Sí? ¿Qué beneficio trae hacia otros? Mm, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ok? Entonces esta fe es muerta. ¿Está separada de qué? Bueno, hay algunos maestros de la Biblia, hermanos, que van a decir, eh, y esto es verdad, si usted habla con personas calvinistas, ¿sí? Eh, la fe, ellos dicen que la fe genuina siempre tendrá obras. Por ejemplo, muy común ellos dicen algo como, supongamos un hermano, ¿verdad? Usted lo evangelizó y este hermano, usted sabe, ¿verdad? Que el hermano creyó. Él creyó en el evangelio y sirvió y estuvo ahí en la iglesia, pero se apartó del Señor.
y ya dejó de ir a la iglesia. Y ya no vive ni siquiera una vida como creyente. Se fue al mundial. ¿Qué dice un calvinista sobre un creyente así? Dicen que nunca fue creyente, ¿verdad? Nunca fue creyente. Entonces, eso dicen. Y no solamente calvinistas, pero personas que tienen ese pensamiento también calvinista, a veces sin darse cuenta dentro de las iglesias. Entonces, o también van a decir que eh, la fe sola salva, sino que la fe genuina, hermanos, ¿verdad? Esa, la fe genuina nunca queda sola, según ella. Debe ir acompañada de obra, ¿verdad? Entonces, si no tiene obras, entonces no tenemos la fe genuina, entonces nunca una persona fue salva, ¿verdad? Eso dicen los calvinistas, ¿verdad? La fe sin obra eh, está muerta. Pero más bien, hermanos, la fe sin obra está separada de ser una demostración visible a los demás. Esa es la manera como nosotros debemos de ver esta fe. Una fe que no opera, pues. Una fe que no opera o da un beneficio a otras personas. Es que el Señor no nos salvó solamente para que nosotros eh, fuéramos al cielo, para que anduviéramos. ¿Con qué beneficio solamente va a traer andar en el Espíritu? Una persona que camina en el Espíritu, sí, va a cantar cantos, va a estar alegre, va a tener gozo en medio de las pruebas y todo eso, pero ¿y las demás personas? Incluso, ¿cómo una persona va a evangelizar si no está interesada en el beneficio de otros? Mucho menos en el beneficio de sus hermanos creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir entonces Santiago? Que la fe por sí misma no, no existe, pues, según las personas. Ah, ¿no recuerda usted aquí que Santiago está escribiendo a creyentes, hermano? Ellos tenían fe, ellos eran salvos por la gracia de Dios, pero Santiago les está advirtiendo que la fe sin buenas obras está muerta. La fe sin buenas obras está separada de ser algún beneficio hacia los demás. Versículo 18 del capítulo 2 de Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? La fe, hermanos, es algo que va a ser producida en nuestra vida, va a producir en nuestra vida fruto, va a producir en nuestra vida un beneficio para las demás personas. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, las buenas obras son una manera en que podemos expresar nuestra fe hacia otras personas. Pero nuevamente, volviendo al punto principal, para usted hacer esto, usted debe de caminar en el Espíritu. Si usted lo hace solo por hacerlo y lo está haciendo en la carne, simplemente está actuando como un inconverso moral, ¿verdad? Debe de ser en el Espíritu, dependiendo del Señor, ¿verdad? En todo momento. Santiago 2:20 dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿A qué se refiere que esta fe es muerta? Nuevamente, cuando no vivimos por fe, permitiendo que el Espíritu de Dios produzca obras beneficiosas para otros, nuestra fe está separada de ser fructífera y de hacer lo bueno que nuestra fe debe demostrar, ¿verdad? Pensemos en un momento aquí, hermano, en el fruto. Es el fruto que está producido por un árbol, disfrutado por el árbol. Si un árbol de manzana produce manzanas, ¿quién disfruta las manzanas? ¿El árbol? No, otros, otros.
¿verdad? Este árbol produce el fruto para ser recogido y disfrutado por otros. El fruto que está producido es para el beneficio de otros. Así que, de igual manera, hermanos, cuando nuestra fe es fructífera, aunque nosotros eh, podamos participar en el beneficio, está diseñado principalmente para el beneficio de otros. ¿Sí? Las buenas obras que están, que están producidos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas demuestran nuestra fe a otros por ser un beneficio a ellos. Santiago 2:21 dice, no fue justificado Dios, no fue justificado, perdón, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Mm, ¿Verdad? Aquí está hablando de Abraham, el padre de la fe. Cuando vemos la palabra aquí justificado en el versículo 21, necesitamos hacer la distinción aquí, hermano, y hacernos la pregunta, ¿ante qué fue justificado Abraham? En Génesis 22 es documentado este evento cuando Abraham ofreció a Isaac en el altar. Sin embargo, vemos que en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto describe a Abraham años antes de que él ofreció a Isaac, ¿verdad? Abraham ya había sido justificado en años atrás, ¿verdad? Y declarado justo por Dios años antes de que él ofreciera a Isaac, ¿sí? Por lo tanto, antes, ¿ante quién fue justificado Abraham? Vamos a ver que los hermanos aquí nos pensemos en esto. Hagamos aquí un estudio rápido. ¿Ante quién fue justificado Abraham entonces, según este versículo? A ver, ¿cómo están los hermanos? ¿Quién nos contesta? ¿Y ante quién fue justificado Abraham? Ante Dios. No, no, no. En el capítulo, en el Ah, perdón. capítulo, a ver, en Génesis 22, Ah, ante los hombres. Él ante los dice, hombres, volveremos. ante los hombres, amén, amén, ¿verdad? Versículo 2:22 al 24 de Santiago. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Justamente estaba estudiando yo hace unos días atrás eh, con respecto a este versículo, donde dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo, fue llamado amigo de Dios. Eh, y hablaba este predicador sobre qué es ser un amigo de Dios, según este versículo, ¿verdad? ¿Qué es un amigo? Y un amigo requiere confianza, ¿verdad? Un amigo requiere confianza, requiere lealtad, respeto, ¿verdad? Un verdadero amigo, alguien en quien podemos confiar. Según la Biblia, debemos de ser amigos de las personas maduras, ¿verdad? Personas que sean de confianza. Significa aquí que Abraham, después de haber sido justificado delante de Dios, ¿verdad? En el capítulo 22 de Génesis, cuando él presentó a su hijo Isaac, significa que él no era el mismo hombre del capítulo 15. Era un hombre que ahora aprendió a caminar en dependencia del Señor, pero no solamente en un sentido espiritual, sino en un sentido de madurez, en un sentido donde él tenía más lealtad al Señor, un sentido donde él tenía más, su mente estaba más enfocada
en las cosas del Señor. ¿Sí? Em, por eso el Señor lo consideraba su amigo, un amigo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 24 del capítulo 2. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Abraham aquí, hermanos, él pudo ofrecer a Isaac en obediencia al mandato de Dios. Y esta fue una demostración visible de su fe que pudiera ser visto por otros. ¿Sí? Eh, la obediencia a Dios constante es el resultado de andar constantemente eh, dependiendo del Señor. ¿Sí? Ese es el resultado. Vamos avanzando día a día a una madurez eh, hacia el Señor, ¿verdad? Entonces Santiago entonces cambia el tema aquí de la demostración de fe eh, por, eh, por Abraham a la demostración de fe. am, Vemos más adelante el contenido de una prostituta en el ejemplo de Rahab, ¿verdad? Si ustedes se mantienen ahí en Santiago capítulo 2. em, ¿Recuerdan la historia de Rahab, la ramera de Jericó, quien escondió y protegió a los dos espías de Israel y cómo ella era salva y protegida durante la destrucción de la ciudad? Santiago 2:25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, dice la palabra. Bueno, em, Rahab había oído del Dios de Israel y había puesto su fe en él. Cuando llegaron los dos espías, ella lo demostró, les demostró su fe protegiéndolos y sacándolos de la ciudad por una ventana, ¿verdad? Los espías respondieron a la fe de ella y le dijeron que Dios le salvaría y que cada persona en su casa, si ella podía colgar una tela escarlata de su ventana cuando los israelitas vinieran a destruir la ciudad, las obras de Rahab demostraron su fe, ¿verdad? Entonces, y si Rahab no hubiese escogido esconder a los dos espías, ¿qué habría sucedido, hermano? Bueno, su fe no se habría demostrado. Sí, no se hubiera demostrado a los de espías y no habría sido de beneficio para ella. Am, ese, este exactamente es el punto de Santiago. Cuando volvemos a Santiago 2:26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuevamente, ¿de qué está muerta la fe, hermanos? ¿Amén? ¿De qué está muerta la fe? De ser de un beneficio para otros, ¿verdad? Ya vamos a terminar, hermano. No se me duerman. Ya casi llegamos. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, sucede durante nuestra vida después de la salvación. ¿Sí? Después de la salvación. ¿Qué más? ¿Cuál es la causa? Una continua carnalidad. Es que usted puede ser un creyente espiritual y fallarle al Señor y confesarle sus pecados y volver a la comunión con el Señor y cada día, ¿verdad? Confiar más en el Señor, ¿verdad? Para no cometer ese pecado nuevamente o eso. Pero cuando un creyente no confiesa sus pecados y vive constantemente en el pecado y continúa en la carnalidad, él está experimentando una muerte operacional. Esos creyentes que usted mira que están en la iglesia y de repente se apartan completamente y no quieren nada con la iglesia. Ellos están experimentando, o con los creyentes, o con Dios, están experimentando una muerte eh, operacional, ¿verdad? No solamente temporal, pero también operacional, porque no funcionan para hacer el beneficio
para nadie, ¿verdad? ¿Qué es esta muerte? Es una separación de producción divina y el testimonio ante los hombres. ¿Se acuerdan cuando les decía sobre la muerte temporal? Bueno, si usted se mantiene mucho temporalmente muerto, va a surgir la operacional y usted no va no solamente a producir, a llevar frutos para el Señor, pero también va a dar un mal testimonio ante los hombres. Cuando dice ante los hombres se refiere al mundo, ¿verdad? A las personas en el mundo. ¿Cuál es la referencia bíblica? Lo acabamos de leer, el capítulo 2 de Santiago. ¿Cuál es el remedio? Confesar sus pecados y la dependencia en Dios. ¿Cuánto tiempo va a tardar la muerte operacional? Lo que usted decida, hermano, ¿verdad? Lo que cada creyente decida, el tiempo que ellos decidan tomar. Si se fijan, todas estas muertes que hemos visto, todas estas 6 muertes, tienen una solución, ¿verdad? Y la solución, bueno, la muerte física no la podemos arreglar, ¿verdad? Esa va a suceder porque tiene que suceder. La muerte espiritual sí tiene una solución, la cual es Cristo. Incluso la muerte física, sí moriremos, pero vamos a ser resucitados, ¿verdad? Pero esta siguiente muerte, mm, creo que, creo que ya no, una vez muerto, hermano, hasta ahí llegó, ¿verdad? Esta muerte, la muerte sexual. ¿Cuándo sucede esta muerte? Y esto no vamos a tomar mucho tiempo porque creo que la Biblia es muy clara con respecto a esto. Bueno, sucede a una edad avanzada, ¿sí? A una edad avanzada. La muerte sexual es causada por una limitación física. Abraham tenía 98 años de edad y Sara tenía 89 años. Vemos entonces que en la Biblia un ejemplo de muerte sexual, una separación que ocurre cuando el cuerpo ya no está sexualmente capacitado para reproducirse, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa de esta muerte? Es separación de la habilidad de reproducirse físicamente, ¿verdad? ¿Qué es? Es una separación de la habilidad de reproducir físicamente. Am, ¿Cuál es la referencia bíblica? Romanos 4, 17 al 19. Vamos a leerlo. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien, a quien eh, creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? La Biblia los considera aquí, ahí a ellos como muertos, ¿verdad? Porque ellos habían experimentado ya lo que era la muerte sexual, ¿verdad? En el versículo 4:19 vemos que ahí le dice como muerto, en referencia al cuerpo de Abraham, ¿verdad? Y también la palabra esterilidad, que es una referencia también a la matriz de Sara. Ambos se refieren a la muerte sexual o separación de la habilidad de reproducirse físicamente. Sin embargo, hermanos, en el caso de Abraham y Sara, Dios había hecho la promesa de que tendrían un hijo. De modo que aunque ambos, eh, Abraham y Sara, estaban sexualmente muertos, sin habilidad para reproducirse, Abraham permaneció esperanzado en Dios y confiaba que Dios cumpliría su promesa, lo cual lo vemos en Romanos, a ver, en Romanos 4, 20 al 21. Tampoco dudó por incredulidad
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces la fe aquí de Abraham fue fortalecida en su prueba, de modo que se glorificó y dio, al confiar en la fiel promesa de Dios, Abraham y Sara obtuvieron un hijo y como tal Dios lo había prometido. Entonces, ¿cuál es el remedio aquí? El remedio era un milagro de Dios. ¿Sí? Ese era el remedio. Tanto Abraham como Sara estaban sexualmente muertos, ¿verdad? Sin embargo, Dios remedió la situación, capacitando a ambos milagrosamente para concebir un hijo. Vemos aquí el ejemplo de la Biblia de la muerte sexual, una muerte o separación de la habilidad de reproducirse físicamente. Entonces hemos visto aquí 7 muertes registradas, ¿verdad? En la Biblia, en la palabra. Necesitamos estudiar las escrituras cuidadosamente para ver las distinciones y observar el contexto al cual se refiere el pasaje, ¿verdad? Entonces, hasta este momento, ¿tienen ustedes alguna pregunta con respecto al tema que miramos hoy día? ¿Alguna pregunta? A ver.